Suscríbete a Venganza Perfecta para más historias. Ahora, empecemos con esta. Bruno Fuentes se sirvió un tequila añejo a las 11 de la noche de un martes, de pie en su despacho en casa con las luces apagadas. El líquido ámbar atrapaba la luz de la calle que se filtraba a través de las persianas. La mayoría de los hombres de su edad, 37 años, estaban viendo la televisión nocturna o ya dormían junto a sus esposas. Bruno estaba escuchando a su esposa planear su asesinato. Había llegado temprano a casa de su trabajo de consultoría logística, una tapadera para su trabajo real como informante de la FGR, Fiscalía General de la República, infiltrado en la red de distribución del cártel de Morales. Hace 12 años, Bruno había dejado las Fuerzas Especiales de la Armada, FES, después de 2 operativos en Tierra Caliente que le dejaron habilidades que la mayoría de los hombres nunca necesitarían y pesadillas que la mayoría de los hombres no podrían imaginar. Vagó sin rumbo durante un año antes de que la Fiscalía lo reclutara para trabajos de infiltración profunda. El cártel pensaba que era un exmilitar renegado. La FGR sabía que era su mejor activo. Su esposa, Cristina, sabía que él trabajaba en la gestión de la cadena de suministro para una empresa de equipos médicos. O eso creía él. Bruno había conocido a Cristina Garza hacía 4 años en una gala benéfica a la que asistió como parte de su tapadera. Ella era una agente inmobiliaria con una sonrisa brillante y una risa fácil, el tipo de mujer que hacía que la normalidad pareciera posible. Se casaron después de un año, y Bruno había compartimentado cuidadosamente su vida. El hombre que coordinaba envíos de droga e informaba a los encargados federales dejaba de existir cuando cruzaba la puerta de su casa. En casa, él era simplemente Bruno, esposo y aspirante a persona normal. Excepto que las esposas de las personas normales no hacían llamadas telefónicas como la que acababa de escuchar. Bruno había estado en el garaje regresando de correr cuando escuchó la voz de Cristina a través del conducto de aire que conectaba con su dormitorio. Su tono lo hizo congelarse, bajo, urgente, nada parecido a la voz cálida que usaba con él. La entrega es el viernes. 60 millones de pesos en efectivo. Nos lo llevamos todo. Pero primero tenemos que matar a mi dulce esposo. Silencio. Ella estaba escuchando a alguien al otro lado. No, él no sospecha nada. Bruno está demasiado ocupado con su aburrido trabajo para notar lo que está pasando justo delante de sus narices. Lo haremos el jueves por la noche. Haz que parezca un allanamiento de morada. Luego, el viernes, interceptamos su entrega y desaparecemos. Más silencio. El pulso de Bruno no se había elevado. Años de entrenamiento mantuvieron su cuerpo en calma, incluso mientras su mente corría a toda velocidad. Yo también te amo. Mañana por la noche finalizaremos todo. Escuchó terminar la llamada, la escuchó moverse por el dormitorio. Bruno había entrado silenciosamente por la puerta principal en su lugar, haciendo ruido, gritando, cariño, ya volví, como si acabara de terminar su carrera. Cristina había bajado las escaleras con su bata de seda, sonriendo. ¿Cómo estuvo tu carrera? Bien. Me esforcé por 8 kilómetros esta noche. Besó su mejilla, buscando en su rostro cualquier indicio de la mujer que acababa de escuchar. Nada, solo su esposa, preocupada por su entrenamiento, preguntando si quería agua. Haré café por la mañana, dijo ella. Tienes esa reunión temprano, ¿verdad? Sí. 7 de la mañana. Una mentira. No tenía reuniones, pero le seguiría la corriente. Te despertaré con café fresco. Te amo. Yo también te amo. Ahora, horas más tarde, Bruno estaba de pie en su oficina procesando la información. Cristina sabía sobre la entrega del viernes. Eso era imposible a menos que alguien en el cártel hubiera hablado, o a menos que su tapadera hubiera sido descubierta. Los 60 millones eran reales. Se suponía que él facilitaría una importante transferencia de efectivo de una red de distribuidores al mismísimo Pedro Morales, el pago por un trimestre exitoso de operaciones. El dinero estaría en su posesión durante aproximadamente 4 horas antes de la entrega. Alguien le había contado a Cristina sobre ello. Alguien que quería ese dinero. Bruno sacó su teléfono encriptado, no el que Cristina conocía, y envió un mensaje de texto a Carlos Favela, su encargado en la FGR. La tapadera puede estar comprometida. Necesito reunión.
Urgente, pero no emergencia. Carlos respondió en minutos. Mañana, 6 de la mañana, lugar habitual. Bruno borró los mensajes y se sirvió otro tequila. Su esposa lo quería muerto. La mujer con la que había compartido cama durante 3 años, la mujer que se reía de sus chistes y le traía sopa cuando estaba enfermo, acababa de planear su asesinato con la eficiencia casual de alguien que pide comida a domicilio. La pregunta no era si se sentía traicionado. La pregunta era qué iba a hacer al respecto. Carlos Favela era ex policía federal, ahora FGR, con el rostro curtido de un hombre que había visto demasiadas operaciones salir mal. Se sentó frente a Bruno en un restaurante a 60 kilómetros de la ciudad, deslizando un plato de huevos sin comerlos. Cuéntamelo todo, dijo Carlos. Bruno relató la llamada telefónica palabra por palabra. Su memoria estaba entrenada para retener detalles operativos, conversaciones, rostros, matrículas. La expresión de Carlos se oscureció mientras Bruno hablaba. Ella dijo, mi dulce esposo. Bruno terminó la frase específica. Y sabía sobre la entrega del viernes, hasta la cantidad exacta. Carlos dejó su tenedor. Tenemos una fuga. Tiene que ser. Nadie fuera de nuestro círculo inmediato y del comando interno de Morales sabe sobre esa transferencia, o me han descubierto. Bruno dijo, si el cártel sabe que soy de la fiscalía, podrían estar usando a Cristina para eliminarme y robar el dinero. ¿Posible? Pero tu tapadera es sólida. Has estado con ellos durante 4 años, facilitado docenas de operaciones. ¿Por qué ahora? Porque 60 millones es dinero para el retiro. Bruno bebió un sorbo de su café. Alguien quiere salir, y están dispuestos a quemarme para conseguirlo. Carlos sacó su teléfono, desplazándose por archivos encriptados. Cristina Garza, ahora Fuentes. Agente inmobiliaria, expediente limpio, padres fallecidos, sin hermanos. Venía de dinero, herencia de la venta de la empresa tecnológica de su padre. Ella no necesita 60 millones a menos que... A menos que no esté haciendo esto sola, dijo Bruno. Mencionó, nosotros, varias veces, y dijo, yo también te amo, al final. Ella tiene un socio. ¿Crees que está teniendo una aventura? Creo que está teniendo una aventura con alguien que sabe sobre mi trabajo. Alguien que tiene acceso a información del cártel. La mandíbula de Carlos se tensó. Investigaré a fondo a todos en el círculo de Morales. Veré si alguien se conecta con tu esposa. Mientras tanto, ¿qué vas a hacer? Bruno miró a los ojos a su encargado. Voy a dejar que me mate. Carlos parpadeó. Explícate. Ella piensa que no tengo ni idea. Eso juega a mi favor. Sigo interpretando al esposo amoroso. Dejo que ella y su socio piensen que tienen la ventaja. El jueves por la noche, hacen su movimiento. Excepto que yo estaré listo. Los atrapamos en el acto, descubrimos quién es la fuga y arrestamos a todos los involucrados. Eso es de alto riesgo, Bruno. Si algo sale mal. Nada saldrá mal. He sobrevivido a cosas peores que una esposa infiel y su novio. La voz de Bruno era fría. Pero primero necesito saber quién es el socio. Ahí es donde entras tú. Vigila mi casa. Interven los teléfonos. Sigue a Cristina. Necesito saber con quién se reúne. Carlos asintió lentamente. Puedo tener vigilancia sobre ella para esta tarde. Pero Bruno, si esto se sale de control, si ella está trabajando con miembros del cártel que conocen tu cara. Entonces lo manejaré como manejé a los insurgentes en Tierra Caliente, dijo Bruno, con prejuicio extremo. Bruno fue a casa y besó a Cristina dándole los buenos días como si nada hubiera cambiado. Ella le sonrió, esa misma sonrisa cálida, y le entregó café en su taza favorita. ¿Cómo estuvo tu reunión?, preguntó ella. Aburridas cosas de contratos. Ya sabes cómo es. Bebió un sorbo del café, notando cómo ella lo observaba beberlo. ¿Se estaría preguntando si debió haberlo envenenado, probando su propia determinación? Tengo visitas guiadas todo el día, dijo Cristina. Probablemente no llegue a casa hasta tarde. Hay pasta sobrante en el refrigerador. Pediré comida para llevar. No trabajes demasiado duro,
Ella le dio un beso de despedida, y Bruno observó a través de la ventana mientras se alejaba en su Mercedes blanco. En segundos, su teléfono encriptado vibró. Carlos había enviado un equipo. Siguieron cada uno de sus movimientos. Bruno pasó el día en una bodega propiedad del cártel, supervisando un envío de lo que el papeleo afirmaba que era equipo industrial. En realidad, eran 30 kilos de cocaína destinados a la distribución en 3 estados. Pedro Morales llegó al mediodía, flanqueado por 2 guardaespaldas. Pedro tenía unos 50 años, cabello plateado e impecablemente vestido, más ejecutivo corporativo que capo de la droga. Dirigía su operación con una eficiencia despiadada y tolerancia cero a la deslealtad. Bruno, mi amigo, dijo Pedro, estrechándole la mano. La transferencia del viernes. ¿Está todo arreglado? Todo listo. 60 millones como se acordó. Recogeré de los puntos de recolección el jueves por la noche. Lo aseguraré durante la noche. Te lo entregaré el viernes a las 2 de la tarde. Pedro lo estudió. Pareces tenso. Bruno forzó una sonrisa. Solo quiero que todo salga bien. Es un número grande. Has manejado más grandes. Eres mi hombre más confiable, Bruno. Por eso te confío esto. Pedro le dio una palmada en el hombro. Después del viernes, celebramos. Estoy pensando en expandir tu papel. Más responsabilidad, más dinero. Aprecio eso, Pedro. Cuando Pedro se fue, Bruno sintió vibrar su teléfono. Mensaje de texto de Carlos, se reunió con un hombre. Varón blanco, 1,88 metros, cabello oscuro. Almorzaron en el restaurante de un hotel. Muy íntimos. Obteniendo identificación ahora. Bruno guardó el teléfono. Así que Cristina definitivamente estaba teniendo una aventura. La pregunta era si el amante sabía sobre el verdadero trabajo de Bruno o si era solo un civil codicioso que de alguna manera se había enterado del dinero. Esa noche, Cristina llegó a casa a las 7, llevando comida china para llevar. Pensé que cenaríamos juntos, dijo alegremente. Sé que dijiste que te encargarías de la comida, pero te extrañé hoy. Bruno se preguntó si esto era sentimiento o estrategia. ¿Estaba interpretando a la esposa amorosa una última vez antes de matarlo? ¿O estaba tratando de calmar la culpa? Comieron en la mesa del comedor, hablando de nada, sus visitas guiadas, su trabajo aburrido, planes de fin de semana que nunca cumplirían. Cristina extendió la mano y apretó la suya. Te amo, dijo ella. Bruno miró a su esposa, esta mujer con la que había compartido una vida, que estaba planeando asesinarlo en 2 días. Le devolvió el apretón. Yo también te amo. Más tarde en la cama, Bruno yacía despierto mientras Cristina dormía a su lado. Su teléfono vibró silenciosamente bajo su almohada. Carlos había enviado una foto con un nombre. Diego López. Ex infante de Marina, baja deshonrosa. Trabajó como contratista de seguridad. Sospechoso de conexiones con el cártel. Actualmente desempleado. Coincidencia a través de reconocimiento facial. Bruno miró fijamente la foto. Diego López era guapo de una manera ruda, el tipo de hombre que probablemente encantaba a las mujeres fácilmente. Ser ex marina explicaba cómo podría tener conexiones con el cártel. La baja deshonrosa sugería que estaba dispuesto a romper las reglas. Llegó un segundo mensaje de texto, López estaba empleado por Morales hace 2 años. Mensajero de bajo nivel despedido por desviar ganancias. Él conoce tu cara, Bruno. Él sabe quién eres. Bruno sintió que las piezas encajaban en su lugar. Diego López sabía que Bruno trabajaba para el cártel. López había conocido a Cristina de alguna manera, tal vez en uno de los eventos sociales a los que Bruno asistía como tapadera. López la había seducido, le había contado sobre el trabajo criminal de Bruno, la había convencido de que podían robar millones y huir juntos. Excepto que López no sabía que Bruno era de la FGR. Pensaba que Bruno era en realidad un narcotraficante, lo que hacía que matarlo pareciera justificado en la mente de Cristina. Probablemente pensaba que estaba eliminando a un criminal y haciéndose rica al hacerlo. La ironía era casi divertida. Bruno envió un mensaje a Carlos, sé quién es.
Necesito vigilancia completa sobre López. Quiero saberlo todo, dónde vive, qué está planeando, quién más está involucrado. Ya estoy en ello, Bruno. Esto es más profundo de lo que pensábamos. López ha sido visto con Julián Montes y Bernardo Gómez, ambos sicarios de nivel medio del cártel. Si ellos están involucrados, entonces el viernes no se trata solo del dinero, escribió Bruno. Se trata de eliminar a la competencia. López está usando a mi esposa para eliminarme y posicionarse de nuevo en la organización de Morales. ¿Cuál es tu jugada? Bruno miró a Cristina, durmiendo pacíficamente a su lado. Voy a darles exactamente lo que quieren. Dejarles pensar que han ganado. Luego voy a destruirlos a todos. El miércoles por la mañana, Bruno fue al garaje y recuperó un maletín cerrado escondido detrás de su banco de trabajo. Dentro había artículos de sus días en las fuerzas especiales, una Sig Sauer P226, armadura corporal de cerámica, cuchillo táctico y equipo de vigilancia. Los guardaba como seguro, sin esperar nunca necesitarlos en su vida civil. Revisó el arma, la cargó y la ocultó en su camioneta. Luego condujo para encontrarse con Carlos en una casa segura que la fiscalía mantenía para casos de protección de testigos. Tenemos a López bajo vigilancia total, dijo Carlos, esparciendo fotos sobre la mesa. Se ha estado reuniendo con Montes y Gómez. También encontramos esto. Le entregó a Bruno un documento. Era un plano de la casa de Bruno marcado con puntos de entrada y líneas de visión. Trabajo profesional. López está planeando un golpe. Carlos continuó. Mañana por la noche. Múltiples tiradores. Harán que parezca un robo que salió mal. Cristina estará convenientemente fuera de la casa o tendrá una coartada. Luego el viernes, López intercepta el dinero durante tu transporte a Morales. Bruno estudió el plano. Están tratando esto como una operación militar. López está usando su entrenamiento de la Marina, y usar a antiguos sicarios del cártel significa que tienen el músculo. Bruno, necesitamos movernos ahora. Arrestar a todos. Terminar con esto. No. La voz de Bruno era firme. Si los arrestamos ahora, no tenemos suficiente evidencia. López y Cristina pueden alegar que solo estaban teniendo una aventura. Montes y Gómez pedirán abogados, y perdemos la oportunidad de atrapar a todos los involucrados. Entonces, ¿qué sugieres? Bruno señaló el plano. López cree que sabe cómo irrumpir en mi casa. Lo que no sabe es que he pasado 12 años aprendiendo cómo eliminar amenazas en espacios cerrados. Mañana por la noche, déjalos venir. Los estaré esperando. ¿Quieres enfrentarte a múltiples intrusos armados solo? Lo he hecho antes. Tierra Caliente, ¿recuerdas? Despejé una casa de seguridad de 8 sicarios solo cuando mi equipo quedó inmovilizado. Los ojos de Bruno estaban fríos. Excepto que esta vez quiero prisioneros, no cadáveres. Los tomamos vivos, los hacemos hablar, desmantelamos toda la conspiración. Carlos guardó silencio por un momento. ¿Y Cristina? Ella tomó su decisión. Enfrentará las consecuencias. Bruno, esto es personal. ¿Estás seguro de que puedes mantener la cabeza fría? Bruno miró a los ojos a su encargado. Nunca he estado más seguro de nada. La mañana del jueves llegó con lluvia otoñal. Bruno besó a Cristina para despedirse mientras ella se iba a sus visitas, sabiendo que probablemente se reuniría con López para finalizar el plan. Llamó a su trabajo de tapadera reportándose enfermo, diciendo que tenía gripe. Necesitaba el día para prepararse. Primero, recorrió la casa, identificando cada ventaja y vulnerabilidad. Desactivó las cámaras interiores que Cristina había insistido en que instalaran por seguridad, ahora sabía que ella quería que López estudiara sus rutinas. Reposicionó ligeramente los muebles, creando puntos de estrangulamiento y posiciones de cobertura. En el dormitorio, colocó su armadura corporal de cerámica debajo de la cama, al alcance de la mano. Luego, visitó una unidad de almacenamiento que había mantenido durante 4 años, un espacio secreto que Cristina no conocía. Dentro había bolsas de emergencia, dinero en efectivo, identificaciones falsas. El marino en él siempre mantenía una estrategia de salida.
También recuperó armas adicionales y equipo táctico. Al mediodía, su teléfono vibró con actualizaciones de Carlos. Cristina se reunió con López en un hotel. Montes y Gómez estaban allí también. Parece la coordinación final. Tenemos ojos sobre todos ellos. Bruno respondió, ¿cuál es el cronograma? Planean para las 11 de la noche. Cristina irá a cenar con una amiga que verificamos. Es real. Una mujer llamada Virginia Guerra. La cena es su coartada. López y su equipo golpearán la casa mientras supuestamente duermes. Cristina espera llegar a casa alrededor de la medianoche para encontrarte muerto. Perfecto. Sigan monitoreando. Necesito saber el momento en que se muevan. Bruno pasó la tarde preparándose mentalmente, de la manera en que lo hacía antes de los operativos. Controló su respiración, visualizó el escenario, planeó contingencias. Esto no se trataba de emoción. Se trataba de ejecución. A las 6 de la tarde, Cristina regresó a casa, se cambió a un vestido y le dijo a Bruno que se reuniría con Virginia para cenar. Noche de chicas, dijo ella, sonriendo. Volveré tarde. No me esperes despierto. Bruno la atrajo hacia sí, besó su frente. Diviértete. Te amo. Yo también te amo. ¿Se le quebró la voz? ¿Sintió alguna culpa por lo que se avecinaba? Él la vio alejarse, luego inmediatamente entró en acción. Se cambió a ropa táctica oscura, se puso la armadura corporal, revisó sus armas. La Sig Sauer fue a una funda de hombro, el cuchillo táctico en su cinturón. Se posicionó en la sala de estar a oscuras con una vista clara de todos los puntos de entrada. Luego esperó. A las 10:47 de la noche, su teléfono encriptado vibró. Mensaje de texto de Carlos, 3 vehículos vistos a 2 cuadras de tu ubicación. López, Montes, Gómez, más 2 desconocidos. 5 en total. Están armados. Bruno, esta es tu última oportunidad para pedir refuerzos. Bruno respondió con una palabra, no. Los escuchó a las 11:30 de la noche. Trabajo profesional. Desactivaron el sistema de alarma de forma remota, probablemente usando códigos que López había obtenido. La cerradura de la puerta trasera hizo clic al abrirse, casi en silencio. Bruno permaneció perfectamente inmóvil en las sombras. Apagó todas las luces de la casa, y sus ojos se habían ajustado a la oscuridad. Él tenía la ventaja. 2 figuras entraron por la parte trasera, Montes y Gómez, ambos hombres grandes con el paso pesado de sicarios que nunca necesitaron sigilo. Detrás de ellos venía López, moviéndose con precisión militar, y otros 2 que Bruno no reconoció. Se dispersaron, despejando habitaciones de la manera en que habían sido entrenados. Bruno los escuchó susurrando a través de los comunicadores. Dormitorio despejado. Cocina despejada. Moviéndonos a la sala de estar. López entró en la sala de estar, arma levantada, escaneando. Pasó justo por delante de la posición de Bruno, sin ver nunca la sombra en la esquina. Bruno atacó rápido, un cuchillo en la parte posterior de la rodilla de López, derribándolo instantáneamente. Antes de que el hombre pudiera gritar, Bruno lo tenía en una llave de estrangulamiento, con su propia arma tomada y apuntando a los demás. Agente federal, resonó la voz de Bruno. Suelten sus armas ahora. Por un momento, nadie se movió. Entonces Montes levantó su arma, y Bruno le disparó en el hombro. Preciso, controlado. El hombre cayó gritando. Los otros 3 se rindieron, las armas repiquetearon en el suelo. Bruno mantuvo a López en la llave de estrangulamiento mientras escuchaba la puerta principal abrirse de golpe. Carlos y 6 agentes de la FGR entraron en tropel, armas desenfundadas, luces brillando. Despejado, gritó Carlos. Somos agentes de la fiscalía. Al suelo. En 5 minutos, los 5 intrusos estaban esposados y se les leían sus derechos. Bruno soltó a López, quien lo fulminó con la mirada con puro odio. Eres un fed, y escupió López. Pedazo de... Bruno lo golpeó fuerte. La cabeza de López se echó hacia atrás, la sangre rociando de su nariz. Eso es por usar a mi esposa, dijo Bruno en voz baja. Carlos lo apartó. Tranquilo, Bruno.
Los tenemos. ¿Dónde está Cristina? Bruno preguntó, todavía en la cena. Tenemos agentes posicionados para arrestarla en el momento en que se vaya. Bruno asintió, la adrenalina desvaneciéndose lentamente a su alrededor. La FGR estaba asegurando la evidencia, fotografiando la escena, documentando todo. Había terminado. Excepto que no era así. La entrega del viernes todavía estaba sucediendo, y alguien en el cártel había puesto esto en marcha. López y Montes eran solo peones. Bruno miró a Carlos. Necesitamos interrogarlos ahora. Alguien más arriba orquestó esto. De acuerdo. Averigüemos quién. En la sede de la FGR, Bruno observó a través de un vidrio unidireccional mientras Carlos interrogaba a Diego López. La nariz del exmarina estaba hinchada por el golpe de Bruno, sus manos esposadas a la mesa. Estás viendo 20 años como mínimo, dijo Carlos. Conspiración para cometer asesinato. Intento de homicidio de un agente federal, cargos por armas. O cooperas, y tal vez podamos arreglar algo. López miró fijamente la mesa. Quiero un abogado. Los abogados no pueden salvarte. Te tenemos en cámara entrando a la casa de Bruno con la intención de matarlo. Tenemos mensajes de texto entre tú y Cristina planeando el asesinato. Tenemos tus planos. Estás acabado. Carlos se inclinó hacia adelante. Pero tengo curiosidad. ¿Cómo supiste sobre los 60 millones? López guardó silencio. Déjame adivinar, continuó Carlos. Alguien en el cártel de Morales te lo dijo. Alguien que quería a Bruno eliminado y te vio como una herramienta útil. Alguien que te prometió una parte si hacías su trabajo sucio. El ojo de López se contrajo. Bingo. Esto es lo que creo que pasó, dijo Carlos. Te despidieron del cártel por desviar fondos. Estabas resentido. Conociste a la esposa de Bruno en algún evento, viste una oportunidad. La sedujiste, le contaste sobre el trabajo criminal de Bruno, la convenciste de que podían robar millones y desaparecer juntos. Pero no le dijiste que Bruno era federal, ¿verdad? Dejaste que ella pensara que estaba eliminando a un criminal. Ella no lo sabe. La voz de López se quebró. Ella no sabe que es un federal. Ella piensa que su esposo es un narco. Tú le mentiste. La expresión de López se desmoronó. Lo que sea que hubiera sentido por Cristina amor, lujuria, asociación era lo suficientemente genuino como para que esta revelación le doliera. ¿Quién te contó sobre la entrega del viernes?, presionó Carlos. ¿Quién quería a Bruno muerto? López vaciló, luego habló en voz baja. El teniente de Pedro. Un tipo llamado César Bustos. Ha estado desviando fondos durante meses. Paranoico de que Bruno lo descubriera durante la auditoría que viene el próximo mes. Quería a Bruno eliminado y me vio como un gatillero prescindible. Si yo tenía éxito, Bruno desaparecía y César estaba a salvo. Si fallaba, yo asumiría la culpa y César se mantendría limpio. Bruno, observando desde detrás del vidrio, sintió una fría satisfacción. César Bustos era el segundo al mando de Pedro Morales. Un hombre con el que Bruno había trabajado docenas de veces. La traición era más profunda de lo que había pensado. Carlos salió de la sala de interrogatorios. Tenemos a Bustos. Con el testimonio de López, podemos arrestarlo esta noche. No, dijo Bruno. Si arrestamos a Bustos, Morales pedirá abogados, y nunca obtendremos la evidencia que necesitamos para derribar a toda la organización. Deja que la entrega del viernes suceda según lo planeado. Le entregaré el dinero a Pedro, y derribaremos a todos a la vez. Bruno, eso es una locura. Entrarás a una reunión con un líder de cártel que puede o no saber que estás comprometido. Morales no lo sabe. Solo Bustos y López sabían sobre el plan para matarme, y lo mantuvieron en silencio porque no estaba autorizado. Si Morales lo supiera, habría usado a su propia gente. Esto fue Bustos actuando solo para encubrir su malversación. La mente de Bruno corría a toda velocidad, uniendo piezas. Mañana, entrego el dinero según lo planeado. Tienes equipos listos para moverse en el momento en que dé la señal. Arrestamos a Morales, Bustos y a todos en la organización en una sola operación.
Carlos asintió lentamente. ¿Y Cristina? Ella será arrestada esta noche cuando llegue a casa. Deja que vea lo que ayudó a crear. Cristina Garza de Fuentes fue arrestada a las 12:17 de la noche del viernes por la mañana mientras entraba en su camino de entrada. Agentes de la FGR rodearon su Mercedes, armas desenfundadas, y le leyeron sus derechos mientras ella gritaba el nombre de Bruno. Bruno observó desde el interior de la casa, su rostro impasible. Cuando Cristina fue cargada en un vehículo federal, lo vio de pie en la puerta. Sus ojos se encontraron. Bruno. Bruno, por favor. No lo sabía. Me dijo que eras un criminal. No sabía que eras de la fiscalía. Bruno no dijo nada. Solo observó mientras la mujer que había amado, la mujer que había planeado su asesinato, era llevada lejos. Carlos se paró a su lado. ¿Estás bien? Estoy bien. La voz de Bruno era plana. ¿Terminemos con esto? El viernes, Bruno pasó la mañana recolectando efectivo de varios puntos de recolección del cártel en toda la ciudad. 60 millones de pesos empacados en bolsas de deporte cargadas en su camioneta. Condujo con cuidado, sabiendo que los equipos de vigilancia de la FGR estaban rastreando cada uno de sus movimientos, sabiendo que César Bustos probablemente también estaba observando, preguntándose por qué Bruno todavía estaba vivo. A las 2 de la tarde, Bruno llegó a la bodega donde se suponía que debía encontrarse con Pedro Morales. El lugar estaba vacío excepto por Pedro y sus guardaespaldas, y César Bustos de pie junto a Pedro con una sonrisa forzada. Bruno, justo a tiempo. Pedro lo abrazó. ¿Tienes el dinero? 60 millones como se acordó. Bruno señaló su camioneta. ¿Quieres contarlo? No hace falta. Confío en ti. Pedro se volvió hacia Bustos. César, ayuda a Bruno a descargar. Bruno y César llevaron las bolsas de deporte a la bodega, y Bruno observó el rostro de Bustos cuidadosamente. El hombre estaba sudando, nervioso. Pensaba que Bruno debería estar muerto. ¿Algo anda mal, César?, preguntó Bruno en voz baja mientras dejaban las bolsas. No, todo está bien. Solo hace calor hoy. Bruno sonrió. ¿Estás seguro? Parece que has visto un fantasma. La mano de César se movió hacia su cintura, y Bruno supo que el hombre iba a intentar matarlo allí mismo. Antes de que César pudiera sacar su arma, Bruno lo derribó, años de entrenamiento de combate tomando el control. Golpearon el concreto con fuerza, y Bruno tuvo a César en una llave de sumisión en segundos. ¿Fiscalía? Nadie se mueva. Carlos y 20 agentes irrumpieron en la bodega, armas desenfundadas. Los guardaespaldas de Pedro alcanzaron sus armas y fueron sometidos inmediatamente. El propio Pedro se quedó congelado, manos levantadas, su rostro una máscara de shock. Bruno mantuvo a César abajo mientras los agentes lo esposaban. César Bustos, estás bajo arresto por conspiración para cometer homicidio, malversación de fondos y otros 50 cargos que vamos a agregar. Pedro miró a Bruno, comprendiendo lo que sucedía. Tú. Eres un agente federal. 4 años encubierto, dijo Bruno, poniéndose de pie. Pedro Morales, estás bajo arresto por narcotráfico, lavado de dinero y delincuencia organizada. Tienes derecho a guardar silencio. Mientras los agentes se llevaban a Pedro, el líder del cártel miró hacia atrás a Bruno. Confía en ti. Ese fue tu primer error, respondió Bruno. Las siguientes 3 semanas fueron un torbellino de informes, preparación de testimonios y ver la vida cuidadosamente construida de Bruno desmoronarse y reconstruirse simultáneamente. La FGR incautó los 60 millones junto con evidencia que condujo a 63 arrestos en toda la red del cártel de Morales. Pedro Morales enfrentaba una sentencia equivalente a cadena perpetua en una prisión federal. César Bustos aceptó un trato, 30 años a cambio de testimonio contra Pedro y revelación financiera completa de su operación de malversación, que totalizó más de 160 millones de pesos desviados en 2 años. Diego López recibió 25 años. Julián Montes y Bernardo Gómez obtuvieron 15 cada uno. Los 2 cómplices desconocidos, revelados como criminales de bajo nivel que López había contratado, recibieron 5 años cada uno. El caso de Cristina fue más complicado. Su abogado argumentó que había sido manipulada, que le dijeron que Bruno era un criminal.
Convencida de que estaba cometiendo un mal menor para escapar de una situación abusiva que López había fabricado, la fiscalía quería 15 años. Bruno se sentó en la oficina del Ministerio Público y los escuchó debatir el destino de su esposa. ¿Qué quiere, agente Fuentes?, le preguntó el fiscal. Usted es la víctima aquí. Su opinión importa. Bruno lo pensó. Cristina había planeado su asesinato. Sí, pero López le había mentido, la había manipulado, había usado su amor contra ella. Ella era culpable, pero también era un peón. 10 años, dijo Bruno. Sin liberación anticipada. Sentencia completa. Ella necesita entender las consecuencias de sus decisiones, pero no quiero que su vida se destruya por completo. El fiscal asintió. 10 años será. En la sentencia de Cristina, Bruno se sentó en la galería. Fue llevada vistiendo el uniforme del penal, con el cabello recogido hacia atrás, el rostro demacrado. Había perdido peso en la cárcel. Cuando el juez preguntó si tenía algo que decir, Cristina se volvió y miró directamente a Bruno. Lo siento, dijo ella, con la voz quebrada. Estaba equivocada. Fui estúpida y codiciosa, y dejé que alguien me manipulara para hacer algo imperdonable. Merezco todo lo que estoy recibiendo. Pero Bruno, sí te amaba. Eso fue real. Sé que nunca me creerás, pero fue real. Bruno no dijo nada. El juez la sentenció a 10 años en una prisión federal. Después, en el estacionamiento, Carlos encontró a Bruno sentado en su camioneta. ¿Estás bien, hermano? Sí. Bruno no estaba seguro de si eso era cierto, pero parecía lo correcto para decir. ¿Qué vas a hacer ahora? Tu tapadera ha sido descubierta. No puedes volver a ser encubierto. Bruno había estado pensando en eso. 4 años fingiendo ser otra persona. 12 años en total en varios roles encubiertos. Estaba cansado. Cansado de mentir. Cansado de mirar por encima del hombro. Cansado de guardar secretos. He terminado, dijo Bruno. Terminé con el trabajo encubierto. Terminé con esa vida. Carlos asintió. A la fiscalía le encantaría tenerte como coordinador de campo. Entrenando nuevos agentes. Tu experiencia es invaluable. Tal vez. Necesito algo de tiempo primero. Averiguar quién es Bruno Fuentes en realidad cuando no está fingiendo ser otra persona. Tómate todo el tiempo que necesites. Te lo ganaste. 6 meses después, Bruno estaba de pie en una playa en Puerto Escondido, Oaxaca, viendo el amanecer. Compró una casa pequeña cerca de la costa con dinero de su salario, un lugar sin vecinos cerca y nada más que vistas al Océano Pacífico. Era tranquilo, pacífico, nada parecido a lo que había sido su vida. Había pasado los meses en terapia, trabajando a través de la traición, la violencia, los años de vivir dobles vidas. Su terapeuta dijo que lo estaba haciendo bien, considerando todo. Bruno no estaba seguro de cómo se veía bien ya, pero estaba durmiendo toda la noche por primera vez en años. Su teléfono sonó. Carlos. Hola Bruno, tengo una propuesta para ti. La fiscalía quiere que dirijas un nuevo programa de entrenamiento para agentes encubiertos con sede aquí en la Ciudad de México, pero viajarías a oficinas estatales. Buen pago, horario regular, no más operaciones de vida o muerte. Bruno observó las olas rodar. Horario regular, un trabajo normal, la oportunidad de ayudar a otros agentes a evitar los errores que casi le habían costado todo. Envíame los detalles, dijo Bruno. Lo pensaré. Lo haré. Y Bruno. Hiciste un buen trabajo. Derribaste un cártel importante, salvaste muchas vidas. No olvides eso. No lo haré. Bruno terminó la llamada y caminó hacia la orilla del agua. El sol estaba completamente arriba ahora, brillante y cálido. Pensó en Cristina cumpliendo su sentencia. Pensó en López y Bustos y todos los demás que intentaron matarlo por dinero. Pensó en la vida que había vivido, los secretos que había guardado, el hombre en el que se había tenido que convertir. Ese hombre se había ido ahora. El esposo se había ido. El informante del cártel se había ido. Lo que quedaba era solo Bruno Fuentes, exagente encubierto, sobreviviente.
Un hombre que había entrado en su propia ejecución y había salido vivo. Un hombre que había perdido todo y de alguna manera se había encontrado a sí mismo en el proceso. No estaba seguro de que vendría después, pero por primera vez en 12 años, no tenía que fingir saberlo. Bruno se alejó del océano y caminó de regreso a su casa. Dentro, el café se estaba preparando, y su computadora portátil estaba abierta en el mostrador con los detalles del programa de entrenamiento que Carlos había enviado por correo electrónico. Se sirvió una taza, se sentó y comenzó a leer. Quizás la normalidad no era tan mala después de todo. Quizás sobrevivir era suficiente. Quizás se había ganado esta paz. Bruno Fuentes sonrió con una sonrisa real, no la ensayada que había usado durante tantos años, y comenzó a planificar su futuro. Uno donde nadie intentara matarlo, nadie le mintiera, y finalmente pudiera descansar. Había sobrevivido a la sala de ejecución. Ahora iba a sobrevivir a las consecuencias, y eso, pensó, era también un tipo de victoria. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu precioso tiempo. Si disfrutaste esta historia, por favor asegúrate de suscribirte a este canal. Eso me ayudaría mucho.